Hola y bienvenidos una vez más al podcast de discusiones con una antropóloga. Mi nombre es Cris Alexia, a mi lado se encuentra Jazmín, la antropóloga. Recuerden que en este podcast trataremos temas sobre antropología y cultura, explicados de una manera coloquial y un tanto irreverente. Y hoy tenemos el tema de indigenismo parte 2. Y para eso le cedo la palabra a la antropóloga social Jazmín Rosas. Parte 2. Sí, parte 2. Es el primero que dividimos en dos partes, ¿verdad? Sí, pero pues es que no Sí, forma está muy cañón. Después cuando nos aventemos, no sé, necropolítica o... No, ya sé, neoliberalismo. Ese van a ser como 4 partes. Sí. Ay, qué divertido. Pero en fin. Nos quedamos en la crisis del indigenismo institucionalizado. Ok. Vamos a cambiar de sexenio. Después de todos los intentos que se han hecho por el Instituto Nacional Indigenista o el INI. INI. Ok. Cambiamos a 1982 con Miguel de la Madrid entrando al poder. Se nacionaliza la banca, lo cual no duró mucho porque ahorita pues ya no, ya hay bancos de todo. No. Y por eso tenemos un enfrentamiento entre el gobierno y la iniciativa privada, lo que también ocasiona o también se suma a la enorme devaluación que tuvo el peso. Sí. Bueno, eso no lo vemos en los libros de historia de la primaria, secundaria, pre. No, definitivamente no. O sea, es como... Porque eso no importa, nada más importa la independencia, la revolución y ya. No, sí, el milagro mexicano. Ni idea de qué es ese. Sí, te lo expliqué apenas. A ver, vamos a pasar de nuevo al milagro mexicano. ¿Qué es el milagro mexicano? El milagro mexicano, dícese de una etapa en la que nos va bien a los mexicanos. Ya lo perdí por culpa, ¿ya ves? El dólar baja. Sí. Hay más industria en México. Sí. Y nos alcanza para comprar más cosas. Las personas que ahorita son clase media alta es gracias al milagro mexicano. No necesariamente. Más bien, todas las personas, abuelitos, que compraron un montón de terrenos, es gracias al milagro mexicano, que es de 1940 a 1970, donde pues el país pudo modernizarse gracias al éxito económico. Mira, nació mi papá y se acabó el milagro. Sí. Se estabiliza la deuda externa, el precio del dólar se mantiene en unos 12 pesos, un poquito menos, un poquito más, y México pues se industrializa, implanta el modelo de sustitución de importaciones. Uh-huh. Y esto estoy segura de que sí lo enseñan en la primaria porque pues es una época chida en México. La neta, no lo recuerdo. Es más, se enseña ¿cómo es? Porfiriato, la época del Porfiriato, porque es cuando también se industrializa mucho México. Pero solamente se enfoca sí, o sea, jamás vamos a ver lo que se escribe en México bárbaro, porque en el tren y las vías, punto. Eso es lo que sabemos de Porfirio Díaz, y eso que era, bueno, y que siempre te lo pintan, arbolitos. y que te lo pintan como el malvado del cuento. O sea, sí era malo. O sea, las granjas de Nequén eran una grosería. ¿Qué son las granjas de Nequén? El Nequén es un tipo especial de textil de fibra. Ok. Que se produce del maguey. Ok. Entonces, antes que no estaba el plástico como ahora, todas las cuerdas, redes, podían hacerse con fibra de Nequén. Entonces, sí. México tenía pues un gran comercio exportando Nequén al mundo para hacer cuerdas, para hacer bueno, piensa en todo lo que puedas hacer tejiendo fibras, eso lo hacían con Nequén, pero para que tú puedas estar cosechando el Nequén, pues uno es algo que tienes que estar cosechando y trabajándolo todo el año. Sí. Y dos, es un trabajo muy pesado. Entonces, aquí en lugar de hacer... sí, el maguey no se da en zonas muy templadas. No, se da pues en zonas semidesérticas. Y en vez de hacer campos de concentración o los centros de... ¿cómo se llamaban los centros de la colonia Solidaridad? ¿Gueto?
de Chile, los que crearon los centros de desaparición de personas. Ajá. Bueno, aquí en México, Porfirio mandaba a todos los presos políticos a las granjas de Nequén. Junto con, ahí llegaban muchas personas en pobreza extrema que realmente eran vendidas como esclavos, junto con muchos negros también, porque pues los negros siempre han sido explotados hasta en nuestro país. Y mandaban ahí a la gente y si leen México Bárbaro, tienen el estómago para leer México Bárbaro. Eso no te lo dan en la primaria. No, definitivamente no. Es un libro que narra un corresponsal extranjero que se hace pasar por un empresario que está buscando las granjas de Nequén para poder abrir una nueva compañía. Entonces se mete a analizar las granjas para ver cuál le conviene más, entre comillas. ¿Y este hombre no desapareció mágicamente? No, porque no lo publicó aquí. Qué inteligente. Inteligentemente lo publicó, se regresa a Estados Unidos, lo publica en Estados Unidos. Y después solito dice, ya me retiro, bye. Sí, no, hace lo publica muchos años después, un recuento de lo que vio en esas granjas, de cómo había granjas en las que llegaba la gente y sabían que la gente no iba a durar más de una semana. Wow. Y llegaba gente de todos lados de la República. Y no era como tal un delito porque te mandaban a trabajar. Claro, estabas... Ajá. Y ahí desaparecieron ¿cómo se dice? El trabajo porque aparte no había registros. Claro. Los mexicanos eso sí tenemos. No somos tan brutos como los alemanes. Sí, no tenemos registro de todo. Ajá. Sí, claro, es bueno. Bueno, cuando estás haciendo algún delito... Pregúntale al Seguro Social cómo es bueno no tener registro. Exacto. Pero, pues eso no te lo enseñan en la primaria, para nada. No te enseñan todo por ejemplo, lo de la huelga de Cananea, la revuelta de Río Frío, todas esas huelgas en las mineras, en los estados del norte del país, te las pasan así por arribita, pero no te dicen cómo todas esas huelgas de alguna manera fueron alimentando el movimiento que creció en el 68, porque era una cosa tras otra y cómo llegaron estas personas y se unieron a un montón de otras. Es como si ahorita todas las marchas que se hacen a favor de la justicia, a favor de los derechos, a favor de, por ejemplo, lo de los maestros, ¿no? De que les quitan presupuesto, que les quitan sus, ¿cómo se llaman las cositas que te dan cuando trabajas? Prestaciones. Que los jubilados, que les quitan sus fondos, que universidades les quitan el presupuesto, disminuyen la plantilla. O sea, que todas esas marchas se unieran en una sola y fueran al Zócalo a exigirle. No caben y en una de esas terminan igual que el 68 y por eso el gobierno prefiere que haya muchas marchas todos los días a que haya una sola. Wow, qué interesante. Ajá, y para eso sirven las ciencias sociales. ¡Tarán! Sí, por eso se estudia hasta la universidad, todo eso no te lo dicen en la primaria, no, definitivamente secundaria, no. Ni siquiera en la prepa. Ni siquiera el 68, que es uno de los eventos que más ha causado problemas en México, que más causó repercusiones. No, sí, causó problemas. No, bueno, ¿de qué estás hablando? El movimiento no causó problemas. No, estoy hablando del suceso histórico que pasó en el 68. Okay. No del movimiento, porque el movimiento previo... Ya puedes decir matanza de Tlatelolco, ya son 9 minutos. Ya podemos hablar de cosas feas. El movimiento en sí, bueno, sí causó muchas cosas, pero estoy hablando del suceso que también detonó mucho. Por ejemplo, puso a México, bueno, más bien puso a América Latina y los problemas sociales y políticos de América Latina en el mapa mundial. Porque pues realmente nadie hablaba de América Latina, de cómo estaban viviendo sus propios gobiernos, debido a que una vez que dejan de ser colonias ya no son importantes. Entonces el 68 en México desemboca en que preste más atención a la cuestión política, hablando de noticias y de que la gente en otros países voltea a ver, porque este movimiento
de alguna manera fue eco de otros movimientos en Europa, y entonces como, están haciendo lo que nosotros estamos haciendo, y desemboca además en otros movimientos en el resto de los países. Sí, claro. Porque al parecer México no es oveja, México es líder, ahí vamos a hacer problemas. Sí. La próxima vez que tu mamá te diga, es que no seas borrego, no sigas a tus amigos, si tus amigos van y se avientan de un puente, les dices, yo les dije que se aventaran, mamá. Tú no criaste un borrego, tú criaste un líder. Ajá, y por eso empezamos con la devaluación del peso y la crisis financiera, porque pues es que si cuando se devalúa el peso aquí, pues pasamos a fregar a medio continente, porque pues muchos países de alguna manera lograron pues mejorar sus economías gracias a que Estados Unidos fue frenado por México. Sí, claro, éramos la barrera. Un poquito, ¿no? Y aparte que México siempre ha tenido la frontera de alguna manera abierta a las personitas de otros países, ya sea para que crucen o para que vengan a trabajar, porque México siempre, bueno, ahorita ya no, ahorita ya el problema es que ya hay mucha gente, pero México desde el tiempo de la conquista ha tenido falta de personal. Entonces, de hecho, por eso en la Constitución Política, cuando la ponen originalmente, dice que tú eres mexicano si naces en México, si tus papás son mexicanos, si naces en territorio mexicano, en aéreo o marítimo, si eras esclavo y viniste a México, eres libre y puedes acceder a la nacionalidad mexicana. No fue por buena onda, fue porque todas estas situaciones existían en México. Si te casas con un mexicano o con una mexicana, si naces en un barco o en un avión. Por hecho, muchos canadienses se quieren casar con mexicanos. Sí, claro. Porque quieren nuestro pasaporte. Sí, nuestro pasaporte es bien poderoso, ¿eh? Envídienlo. Creo que está entre los primeros... No está entre los primeros 10, según yo. Pero ahí va pegándole. Pues es que bastante todo el mundo... Es que la cosa es que México, para pelear contra España, se alió con otros países. ¿Sí? Entonces continuaron con esas comunicaciones. Entonces, y posteriormente hizo más muy buena aliados. Relación. Por eso desfilan otros países en nuestro desfile. El 16 de septiembre, para demostrar las buenas relaciones que tiene México. Y son tan buenas relaciones. Tenemos buena relación con Corea del Sur. O sea, es Corea del Norte porque no se ha dejado, porque están locos. Bueno, está loco el tipo ese. Pero tenemos, o sea, con China, con Japón. Otro enemigo más bien. A ver, no. Ese no vale. Ese es todo el mundo me cae mal porque todos están mal menos yo. Así que no vale. No importa que yo lo haya tratado bonito, soy su enemigo. Justamente el enemigo que no te quieres cargar. Y por eso los científicos sociales no viven tanto. Sí. ¿Qué te estaba diciendo? Egipto, Turquía, Alemania, Francia, Italia, Rusia, Portugal, Rusia. Ya con eso tenemos Alemania y Rusia. Hay otro paísito ahí al lado de Rusia que siempre se me olvida. No me acuerdo que también nos va con Inglaterra, pero... No, con Inglaterra no nos llevamos bien porque nos trató de conquistar varias veces. O sea, es como de... O sea, no te pego y tú no me pegas. Bueno, los otros también lo hubieran intentado, nada más que estaban peleando en otros momentos. O sea, no es porque fueran buena onda en su momento. Pero lo intentaron múltiples veces porque además creen que todo es suyo, y entonces como era suyo, las 13 colonias de arriba siempre trataban de invadir México por la frontera. Y bueno, entonces, ¿qué estábamos hablando? Ya se me fue la onda. Crisis financiera. Sí, la devaluación del peso. Y se empieza a descentralizar el poder político, por lo que... ¿Un día vamos a hablar específicamente de la devaluación? No sé, es que yo no manejo números. No soy buena en matemáticas. Entonces, antropología económica no me va muy bien. De hecho, no hemos hablado de antropología económica más que de Marx y el capital. Pero es que la puedes hablar por encimita sin meter números. Estoy muy buena en eso. Eso sí lo puedo hablar así. Es más, entonces si no vas a hablar de la devaluación. Vienes y me explicas una teoría de la física en términos así por arriba, la encimita, sí, por eso te gustaba la teoría del Big Bang. Ajá, yo la entiendo. Sí, claro, y tiene sentido, y esto. No me pongas una maldita ecuación porque yo no digo así, a groserías no me llevo. Pero bueno, este cambio de poder de Miguel de la Madrid lleva también a una descentralización del poder político, porque pues todo se estaba midiendo desde la capital, lo cual hacía muy problemática la comunicación. Pero esta descentralización lleva a una discontinuidad muy grande de proyectos.
Por lo tanto, muchos, ya no tenemos mucho dinero porque además empezamos con el Tratado de Libre Comercio y el peso está cayendo, entonces hay que quitarle presupuesto a muchas partes del gobierno, muchas oficinas, por lo que el indigenismo pues empieza a perder fondos, el Instituto Indigenista empieza a perder fondos y esto lleva a que muchos proyectos pues se queden atascados, se queden a la mitad o de plano se cierran por completo. Y esto nos lleva a que en el 2003 el Instituto Indigenista deja de existir como tal. O sea, hace 20 años. Se crea una ley con la cual van a crear una Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Suena un poquito mejor. Pero mira, escuché pues una vez. No es la misma burra, nada más que revolcada. No me acuerdo dónde lo escuché ahora que lo pienso. Que si no quieres que algo se resuelva, crea una comisión para resolverlo. Más en México. Y pues eso sí pasa. Y adivinen qué pasa. Nadie se resuelve. Pero esto también generó a que pues muchas de los proyectos y de las responsabilidades del Instituto Indigenista las fueran delegando a las propias comunidades indígenas, ¿no? Misma política paternalista, misma política de asistencialismo, pero ahora se lo van a encargar específicamente a las comunidades indígenas. Es como si tú quieres construir una casa y como no hay albañiles, pues ahora te toca construirla a ti solo. Obviamente no había gente preparada para eso, capacitada para eso, porque ya hablamos de los problemas de rezago, de marginación que tienen las comunidades indígenas, de acceso. Entonces, pues, de alguna manera lo que querían hacer era cambiar burócratas por burócratas indígenas. Pero pues no iba a continuar, digamos, estos proyectos, que muchos de esos proyectos no funcionan porque ya dijimos, estamos hablando de personas no indígenas tratando de resolver problemas de los indígenas. Entonces muchos proyectos no funcionan, pero ahora pues tenemos esta brecha de conocimientos, no hablemos de conocimientos de personas retrasadas o que no son inteligentes, sino que pues tú como persona tienes cierto conocimiento en una zona y si de repente llegan y te dicen, oye, tienes que resolver los problemas de la relatividad, pues obviamente no vas a poder, ¿no? Y si te dicen, ahora tienes que trabajar en Hacienda, pues a lo mejor tú no vas a poder porque tú no sabes cómo funciona Hacienda. Le están pidiendo que resuelvan ecuaciones de un nivel universitario a personas que estudiaran nutrición. Sí, o ahora tienes que trabajar en estas oficinas cuando tú jamás has usado una computadora. Digo, son ejemplos, pero pues más o menos ese es el nivel de problemas. Como cuando decidieron mandar un montón de pizarrones a las escuelas, pizarrones, ¿cómo era? A mí me gustaban. ¿Cómo era pizarrón, qué? Inteligente, interactivo. Es que era como todo un acrónimo de como la full de Semedefer. Ok. Bueno, pero eran pizarrones que prácticamente eran pantallas, pero con un Estaban chidas, eran unas pantallas que con un proyector, conectabas un proyector y a una computadora con un CPU grandotote, porque pues antes eran así, eran bien chidos. Pero pues daba la ilusión de ser touch. No, porque tenían un lápiz. Contaban con un lápiz y, o sea, no daban la impresión, sino que el lápiz estaba conectado al proyector y entonces el lápiz tú lo movías y podías pintar y podías dibujar. Claro, pero no le enseñaron a utilizarlo a las maestras. Lo mejor de todo es que metieron ahí una variación de un libro donde se supone que había un robot, que metían un robot a las escuelas, o sea, la historia era de una escuela donde metían un robot. Y entonces en cada bloque que ibas cambiando leías un pedacito de la historia. Lo sé porque yo la leí toda. Y el robot se descomponía, entre comillas, porque se supone que tenía que contar historias del robot y enseñarles a los niños. Pero el robot se descomponía y entonces lo querían regresar. Y la gente que metía el robot le decía, no, dejen al robot ahí. Ese es su trabajo. Que dejen que esté con los niños. Y entonces el robot les tenía que... porque los maestros entraron en pánico porque ya sabes cómo es el robot, ¿no? Entonces el robot, la idea era que el robot se descomponía y dejaba las historias a la mitad para que los niños fueran a buscar las historias a la biblioteca. Y entonces al final el robot se volvía a arreglar porque ya terminaba el ciclo
y los niños pues ya habían aprendido muchas cosas por su cuenta. Pero bien estresados los maestros a medio pues ciclo. Exactamente eso pasó. Llegaron las computadoras, por lo menos a mi primaria. Nadie sabía no usar llegó en mi las tiempo, computadoras. Es que nosotros teníamos al que después fue gobernador del estado. Ajá, por y eso quería votos. Sí, la neta. Que mira, o sea, ¿en qué año estabas tú? 2000 al 2000. No, ¿en qué año, en qué grado? Sexto, a mí me debió llegar a la secundaria. Sí. A mi secundaria nunca llegó. Pues no, porque no eras, no estabas en el municipio donde estaba el chido. No. Bueno, los maestros entraron en pánico y dijeron, nadie lo toque. Yo ya tenía una computadora en casa porque alguien le había regalado a mi papá una computadora. Y esa computadora, pues mi papá ya había tomado clases antes, él sabía pagar unas clases y por eso sabía ocupar la computadora. Mi mamá la había enseñado a mi tío. Y me enseñaron a mí a jugar en la computadora. Así que adivinen qué hice yo. Jugar en una computadora, pero era en la escuela. Pero ahora era yo muy genial porque yo podía, porque estaban los libros digitalizados. Eran los primeros libros que digitalizaban para que los pudieran proyectar. Y fue la primera vez que pudimos ponernos a jugar con los disquetes, hacer presentaciones en PowerPoint, porque yo me divertía mucho haciendo las presentaciones. Entonces yo prácticamente estaba usando la computadora para enseñarles a los demás. Y le enseñé a mi maestra a manejar la computadora. Cosa que no debió pasar. Suena bonito en tu caso. Sí. No suena bonito porque pues obviamente te retrasas. Y porque lo no que sabes. pasó en otro salón, porque había otro maestro que sí sabía utilizar la computadora, pero lo que pasa en los otros salones es que el cambio que lograron es que las maestras en lugar de usar gises usaron marcadores para pizarrón blanco. Eso fue lo único que cambió. Y jamás utilizaban las computadoras porque no sabían hacerlo. Y le traían en carta. Ajá. En carta. Era un diccionario. Enciclopedia. Si nos estás escuchando y tienes menos de 20. Y te digo, ahí fue lo mismo que estos problemas de indigenismo. Era Google para pobres. Era una enciclopedia interactiva muy genial. Era Google. Era Wikipedia. O sea, sí arreglaron, arreglar un problema, ¿no? Porque es acercar a la nueva generación a estas tecnologías y maximizar el aprendizaje, porque la verdad es que si ponías videos, si ponías imágenes, solo por ver una pantalla y ver lo que hacía, ponían atención. Uh-huh. Yo me puse a estudiar porque tenía una pantalla que podía utilizar, una computadora que podía utilizar en la escuela. Yo me puse a estudiar para poder hacerlo mejor. Uh-huh. Y me puse a estudiar Word para poder hacerlo mejor. Entonces sí funcionaba el punto, pero metieron una solución a un problema que ellos pensaban. Ellos pensaban que hacía falta la tecnología en la escuela. No, lo que hacía falta era enseñar a los maestros primero a utilizar la tecnología. Sí. Y es lo que pasa con muchos programas sociales que mete el gobierno. Bueno, volviendo al tema. Y es lo que pasa con el indigenismo. Ajá. Porque si ustedes creen que estamos hablando mal de las poblaciones indígenas, déjenme decirles que el año pasado, según el periódico del Economista, la revista del Economista, 3 de cada 10 integrantes de una comunidad indígena presenta rezago educativo, incapacidad para alimentarse y baja calidad de sus viviendas. 2 de cada 10 personitas no tienen acceso a una institución de salud. Y 7 de cada 10 son afectados por la pobreza y los otros 3 por pobreza extrema. Wow. Así que sí, viven muy mal. Pero justo en el otro capítulo quería comentar, ¿no? Que, no quieres que se pierda la cultura, quieres que se conserve el orgullo indígena, todo este conocimiento, sí. Entonces dijeron, vamos a aislarlos para que nadie los toque. Los pueblos indígenas no estaban aislados. No. Tenían contacto con otros pueblos indígenas, se movían a como podían, había caminos por los que podían pasar que fueron cerrados con este afán de no los toquen. Sí, claro, pero pues esto no tocarlos impide su crecimiento. Sí, claro, o sea, no es como que hagan carreteras para conectar los cerros. No. No es como que
les estén proporcionando acceso, por ejemplo, a la luz, sino poniendo postes en todos lados para ponerlos. Hablando de, creo que una vez comentamos sobre el pueblo que está en Huitzapula, en Guerrero, en la Sierra de Guerrero, que hablan tlapaneco, y los de la zona alta hablan un tlapaneco, los de la zona baja hablan náhuatl, y los del otro cerro hablan otra corriente del tlapaneco. Entonces, entre dos cerros no se conocen, no pueden interactuar. Esto pasó porque en medio de estos pueblos ya se habla español. Entonces ellos llegan aquí, se habla español y se regresan. O sea, no te entiendo. Sí, no hay una conexión ahí. No hay una conexión que a lo largo de los años, los mestizos hemos... Y eso es reflejo de lo que pasó con el indigenismo, porque el indigenismo se volvió pues más que nada un discurso asistencial contra el problema, o tratando de ayudar a resolver el problema indígena, pero terminó metiéndose incluso con la propia autonomía de los pueblos indígenas, porque cada pueblo indígena conserva de alguna manera una forma de gobierno ancestral, o que deriva de forma de gobierno previo a la conquista. Entonces, como ellos no quieren votar por un presidente, pues ¿qué hacemos? Les metemos a fuerzas el INE. Les metemos a fuerzas que tienen que ir a votar, aunque ellos no sepan ni para qué carambas hacen eso, aunque ellos ni siquiera les toquen las leyes, porque, pues, por ejemplo... Porque hay leyes para indígenas. ¿A qué indígena les en ese momento la cartilla militar? ¿No? ¿Para qué quieren un pasaporte? Siendo honesto, no sirve para nada la cartilla militar. No sirve para nada. Hablando en general, es que eso es el ejército de reserva que todos los países quieren tener por si acaso hay otra guerra mundial. Pero nosotros tenemos un mega ejército que no sirve para muchas cosas. No, sí sirve para muchas cosas, no para lo que es el ejército, pero sirve para muchas cosas. Mira, tuvimos esta plática la otra vez, sí. Esperemos que lleguemos a un capítulo, pero miren, nosotros somos un pueblo pacífico, con un himno que nos llama a la guerra. Porque porque somos bien chingones, pero tenemos un mega ejército. A ver, solo para aclarar. Ejército. Sí, ¿sale? Siempre hemos tenido quien quiera venir a echarnos guerra. Eso sí. O sea, nada más Estados Unidos. Pero ahorita nada más con nuestros paleros. México porque declaró que el narcotráfico es terrorista. Y como Estados Unidos se puso a sí mismo contra el héroe que va a salvar al mundo contra el terrorismo, entonces tiene permiso de invadir cualquier país siempre y cuando diga que hay terroristas en México. Ahí brincaron, es como, a ver, pongan a los militares en la frontera porque los estadounidenses se quieren pasar. O sea... No, porque si empezábamos a movilizar, se movilizaba medio mundo, entonces preferimos irnos. Es que también ahorita... Nosotros les hicimos el paro de no levantar la voz. Fue justo antes del 16, poquito antes, y el 16 sirvió para que aquí están los que se van a movilizar. De septiembre. Por eso. No, por eso, es que no me dijiste 16. Bueno. Yo estaba pensando en el año. Aquí están los vatos. Aquí están los vatos que van a saltar el día que tú quieras movilizar a tu ejército. Te lo voy a poner en un ejemplo más metafórico. Tú vas por la calle y tienes un palo, por si te atacan los perros. Tú no quieres ir a pegarle a los perros o ir pegándole a los perros que andan por la calle. Pero si un perro salta, quieres estar preparado y por eso llevas tu palo. Bueno, el ejército mexicano es nuestro palo por si brinca el perro. Con perro nos referimos al ejército de Estados Unidos, ¿verdad? Cualquier ejército extranjero en general, porque Guatemala ya lo intentó. Bueno. Por alguna razón que nadie entiende y fue como, ¿neta Guatemala? ¿Qué estás haciendo? O sea, pero, ya tiene muchos años. Y entonces Guatemala dijo, perdón, olvídenlo, ya despedimos. Vuélvete a meter con mis barquitos, ¿eh? Entonces Guatemala ya lo intentó. ¿Qué pasó ahí? Pues no sé qué estaba pensando Guatemala. El ejército mexicano a pararse así de, a ver, Guatemala, ¿qué vas a hacer? Y Guatemala dijo, prefiero tener buenas relaciones contigo porque tú le pegarías al perro si brinca, porque tú tienes más palo. Eso sonó muy raro. Tienes más palo. México tiene más palo que Guatemala. Perdón, no lo quise decir así. En ese momento teníamos más palo. ¿Quién sabe ahorita?
Pero solo para aclarar, Guatemala bueno, mide lo que un estado de nuestros 32. Cada vez que un país decide no tener ejército, no por cuenta propia. Pero bueno, a lo que va el punto, dice, a lo que quiero llegar. Cada año crece el ejército. Crece el ejército mexicano. ¿Sale? No tenemos ninguna guerra. No participamos en ninguna guerra. El ejército mexicano creo que nomás ha participado en una y ni siquiera fueron todos. O sea, nada más fue una división de la... Fueron como dos. Dos, pero, o sea, una división, ¿sale? En promedio, ni el 1% de todos los, soldados que han existido en México, ni el 1% ha participado en una guerra, ¿sale? Bueno. No ¿En sé. qué trabajan? Bueno, que ayudan en las carreteras, que nos piden mordida. No, eso no es bueno, ¿verdad? Que persiguen al narcotráfico. Cada vez que se inunda algo, mandan a los soldaditos a limpiar. Sale. Cuando encuentran entonces, un cantillo de amapolas, mandan a los soldaditos a limpiar. Entonces sería más correcto tener una división de limpieza. Por desastre natural, una división de limpieza de amapola, una división de limpieza. Espera, te lo pongo así. ¿Para qué quiero un vato que sabe disparar y va cargando una metralla si va a arreglar una carretera? ¿Para qué cargaste un cuchillo si tú nada más eres terapeuta físico? Tienes un punto. Pero, a ver, te lo voy a poner así. ¿Cómo haces que un montón de personas te obedezcan sin peros para que limpien un montón de caca? Bueno, aquí están los soldaditos, que los soldaditos juraron servir a la nación sin importar el costo. Y entonces el comandante le dice, tienen que limpiar ese montón de caca porque ya se volvió a inundar todo y se taparon las alcantarillas y todo se vomitó. ¿Cómo va el problema? Que cada vez tenemos a un güey más pendejo dirigiendo a nuestro ejército. La cosa es que no creo que cambien de nivel, ¿eh? Yo creo que es el mismo nivel, pero en diferente presentación. Excepto Lázaro Cárdenas. Pero Lázaro Cárdenas es como un poquito arriba. Porque creó el poli. Y porque nacionalizó el petróleo. Cosa que ya no existe. Pero, sí, ya se fregó eso. Pero por eso es un poquito arriba. Pero, ¿qué es más fácil? Hacer una nueva institución y despedir a medio ejército y decir, solo me voy a quedar con el porcentaje. No despedir, eso es a lo que llegué la otra vez. No es despedir, simplemente limita los vatos que entran. Por lo menos la Marina sí está muy limitada en eso, tiene un número específico. El ejército no sé por qué no me he metido a investigar del ejército. Pero tengo ganas, sí tengo ganas. Sobre todo porque eso es muy chida la indumentaria del ejército a veces. Ella va a investigar, yo no, para que le den chance porque ella es la que está a favor, sí. ¿O no? Yo no, a ver, yo no estoy a favor de nada. Yo te estoy explicando el por qué. Ya te dije, te estoy explicando por qué existe, por qué funciona. Lo que deberían de hacer, esa es otra cosa muy diferente, pero yo no soy antropóloga práctica, así que aquí no hacemos eso. Vale. ¿Ya puedo seguir con mi tema? Sí, ya, perdón. Ay, bueno, el indigenismo termina siendo un discurso, y de hecho actualmente es más como discurso así de verbal, de todos somos indigenistas y nos encanta levantar nuestra banderita. No tengo una banderita aquí para jugar, rayos. Pero se vuelve también algo de élite, de una élite cultural y política. Y antes de que me digan que no, pregúntense, ¿cuántos en la calle hablan de indigenismo? Exacto, no hay, solamente en las academias, dícese en las ciencias sociales. Que quieran que no, si somos una élite, y más las personas que se dedican a estudiar más y más porque estamos enfermos, no es cierto, pero bueno, tal vez yo sí. Pero pues al resto de la población que tiene una cultura muy diferente, realmente no le interesa mucho el bienestar o trabajar a favor del bienestar de poblaciones indígenas. O sea, cuando tú te estás preocupando en cómo llegar a fin de mes, cuando tienes una quincena de 2,000 pesos para alimentar a tu familia de 4 personas y pagar renta y todo lo demás, no te vas a estar preocupando por otras personitas, a ver cómo viven y cómo les ayudamos porque tú ya te estás tronando los dedos. Entonces lo mismo pasa. Y
Esto se refleja mucho en lo que se muestra a nivel mundial, en lo que presentan como la cultura real, donde ponemos bonitas imágenes de personas bailando bailables regionales, de la señora que hace las tortillas en el comal, de los grandes campos, con la realidad que vive el pueblo mexicano, que pues todos estamos mal. Jaja, felicidades. Y esto nos lleva a la necesidad de que dejemos de hablar de indigenismo para que los indígenas hablen de ellos, y gracias a eso se pueda buscar realmente respuestas a sus problemas. Pero siendo específico, aquí es, cada pueblo indígena específico, es decir, sí, el que está en la Sierra de Guerrero, en ese cerro en específico, hable de sus problemas. Un vato de ahí hable de sus problemas. ¿Qué es lo que hicieron en Huitzapula? Ajá. Un vato bajó a hablar, a pedir ayuda, a decir necesitamos que alguien vaya a ayudar a mi tierra y necesitamos, así. ¿Por qué? Porque si agarramos a un vato de un cerro, pueblo indígena imaginario, utilizando el término de que están viviendo en un cerro para ser peyorativos, es porque realmente viven en los cerros, hasta ahí se pudieron esconder, sí, y ahí se quedaron. Ahí los fuimos aventando. Bueno, el vato de este cerro me va a hablar del vato de el otro cerro que está en el otro estado. Pues no, necesitamos que cada uno hable de la situación que están viviendo. Y no es que no podamos hablar, dialogar sobre el tema, sino que realmente quien tiene el conocimiento total de cómo está viviendo es el vato que está viviendo ahí. Sí, claro, y solamente a través de este diálogo con las personas es como realmente se podrá diseñar una solución, pero es que aquí la cosa es que tiene que haber soluciones más específicas. Y pues si nada más tenemos un departamento que se dedica a ver el problema de todos, pues obviamente lo que va a tratar de sacar son políticas públicas o proyectos públicos para todo el país, lo cual pues no funciona. No. Hay pueblos indígenas que tienen su propio gobierno y de plano no dejan entrar a ningún vato que no sea del pueblo. Y bueno, ¿por qué? Pues porque exactamente. O sea, tú entras y vas directo a la cárcel. Le pasó a uno de nuestros amigos. Sí, la neta. Entró directito a la cárcel y se le hizo un juicio. A ver si lo querían dejar. De milagro se salvó. Yo creo que porque es moreno y chaparrito. O sea... Sí, tiene como... Nomás le falta el bigotito acá. Porque yo creo que si hubiera sido otro de nuestros amigos, por ejemplo el Chiclín, o sea, ese sí ya muere en el momento. Pero... tú también, mi amor, como que no estás muy... Ya quedamos que eres color crudito. Crudo. Bueno, vamos a pensar que voy yo. Seguramente muero. No me gusta y ya. Pero ese vato se salvó. Es broma lo de por moreno y chaparrito. Seguramente tuvo un buen seguimiento su juicio, pero se salvó y nos pudo contar lo que le pasó. Era un delito su existencia en ese lugar. Sí. Y pues sí, es que después de tanto tiempo, pues... Y estoy hablando de México, no estoy hablando de África o Brasil, no. Aquí en México se le hizo un juicio simplemente por haber existido. ¿A qué chihuahuas iba ahí? ¿Por qué estaba ahí? ¿Cómo llegó? Todo se le preguntó. Y no estaba en una cárcel así bonita, ¿no? Estaba amarrado de pies a cabeza. No estaba súper amarrado. Estaba amarrado, ya con eso lo tienes, ¿no? Pues sí, porque no tenían con qué. Bueno. Que yo creo que ellos eran más altos que él, pero bueno. Sí, deja de burlarte de ella. Ya se me fue la onda. Bueno, con esta necesidad de que los pueblos indígenas hablen, es que surge el neoindigenismo. En sí, aquí vamos a tocar dos textos. Uno que es un artículo que se llama Finales para un caso de neoindigenismo literario en Colombia, de Juan Carlos Ortego, de la revista Catarsis.
Y la tesis de el neoindigenismo, el género y la identidad en el tiempo principia en Xibalba, de Luis León, así es, el libro se llama El tiempo principia en Xibalba, el autor es de Luis de León, y la tesis es por Ana Elena Comancho Altavío. ¿Y este vato de dónde es? Ella el del otro sí nos dijiste que era colombiano. Este es colombiano. El otro es de Perú. Dijiste Colombia, pero bueno. No. Esta es un caso de neoindigenismo literario en Colombia, pero el cuatito era peruano. Era peruano. ¿Y este? Esta cuatita es de... No, al revés. Esta cuatita es peruana y el otro es colombiano. Ya. Es que qué lata contigo. ¿Por qué te interesan las nacionalidades y todo? Porque estamos hablando de México. En sí. Y me traes un peruano y una colombiana. Porque el indigenismo es algo, y que ya te expliqué, que llegó, que se ve en toda América Latina. Uh-huh. ¿Por qué? Porque pues aquí hay muchos indígenas. Porque en todos lados hay indígenas, pero la manera de poner las políticas públicas, de tratar el discurso, sí se fue como copiando en algunas partes. En otras pues obviamente se transformó porque cada lugar pues tiene sus propias. Pero el neoindigenismo se crea como un movimiento literario, es algo ya, incluso ya artístico, porque ya trasciende también hacia la arquitectura, hacia otras artes plásticas. Y se trata de la inclusión de la problemática indígena dentro de la realidad nacional. Se abre a la posibilidad de abarcar una clase de discursos más amplios, como el género, el carácter social, la identidad y la relación con una cultura determinada. Esta nueva forma del indigenismo lo que va a tratar es de abogar o de crear una relación entre el indígena y el occidental, reduciendo las distancias, ¿no? O sea, ya no este corte que hay de ahí está la población indígena y aquí estamos nosotros, sino crearon como un puentecito en que pues ambas partes terminen beneficiadas y también, no solamente los blancos. Exactamente, sino tomando en cuenta los sistemas culturales indígenas para integrarlos a la nación, pero no diluyéndolos como se estaba haciendo antes, ¿no? De que todos se volvieran mestizos. Y sí es como un poquito más cercano a lo mestizo, pero de una manera en la que se acerca y se valoriza la cultura, porque el indigenismo pues se quedó más bien en, qué bonito, cómo está la cultura de esto, pero no estaba tocando los temas importantes en los que los pueblos se rebelaban, por ejemplo la rebelión zapatista, ¿no? Que ese es otro tema muy largo e interesante. En sí, el neoindigenismo se pregunta cómo es que debe abordarse el mundo indígena, y entonces empieza a tomar, por ejemplo, las luchas campesinas, atención a la cuestión cosmológica o los mitos, temáticas pues más de las poblaciones indígenas, como ¿te acuerdas cuando leímos los cuentos que eran acerca de los mitos de la tradición oral de los mazaguas? Ajá. Ese tipo de historias. También la historia de las propias comunidades indígenas, porque hay muchas comunidades que sí tienen una historia, solamente que es una historia todas tienen oral. Una historia. No, pero una historia continua, uh-huh. Pero muchas son historia oral. Y las figuras políticas que han salido de estos, porque hay muchas figuras políticas de indígenas que han abogado por sus comunidades, peleado por los derechos, y pues realmente nadie los recuerda. Así como tocar el tema de la marginación. Entonces esto se trata de tener una versión indígena que en sí está bastante alejada de la realidad nacional instalada. Y esto no solamente se ve dentro de México, también está en Chile, también está en Perú, en Colombia, en Guatemala, El Salvador, o sea, en muchos países latinoamericanos, donde pues empieza a mirar hacia el indígena de nuevo. También está contra esta construcción idealista de cómo es lo que es ser indígena o cómo es la población indígena, porque se está basando más en ver las leyendas, los saberes, en una visión más interna de los valores culturales de cada población. Se trata de dignificar, legitimar y preservar, porque no es que uno valga más o uno valga menos, el indígena y el no indígena, sino que pues las dos personas o las dos partes tienen un valor, y por eso le vamos a dar la misma importancia a la voz. Hablando ahorita de lo literario de los personajes, ¿no? Pero pues en todo caso ya la voz de todos
Y según la autora Silvia Nagui, este movimiento surgió en los años 70, tratando de renovar el tema indigenista, pero empleando diferentes recursos como innovaciones técnicas para incluir este tema en una narración ya dentro del presente, porque muchas de las narraciones indígenas eran del pasado, ¿no? De este pasado prehispánico, de leyendas, pero ahora queremos escuchar historias actuales, es lo que están poniendo. Porque pues sí hay una problemática de la identidad étnica, no solamente político, también cultural, en cuanto a lo que es ser indígena. Uh-huh. Por lo tanto, también se trata justo de lo que decías, ¿no? No es una persona hablando de todo lo indígena, ¿no? Es cada uno de ellos. Y según el investigador Darry Ribeiro, adivinen a dónde es. De la Ribera. Ribeiro. ¿Ribeiro? ¿Colombiano? No, es brasileño. Ah, es que es Ribeiro. Es que no lo sé pronunciar, perdón. Ribeiro. Definir a la población indígena con un solo criterio es insuficiente. Porque, pues, bueno, lo que dijiste, ¿no? Todos tienen diferentes necesidades y todos, pues, tienen diferentes valores, características. Entonces, de los que hemos escuchado, por ejemplo, en Huitzapula, hablamos mucho de eso porque es como que el pueblo más, alejado de lo que nosotros conocemos, que hemos visitado, ¿no? Pero este pueblo pues, no tenía acceso a internet. No tenía acceso a la salud, ni hablar de la comida, no tenía agua potable. Lo único que podían beber ellos era refresco, porque la Coca-Cola llega donde sea. No podían beber del río, ni del agua que escurre por las paredes del cerro. ¿Por qué? Pues porque arriba había bacterias derivadas de las heces de las vacas que los podían matar. Entonces, lo único que tenían permitido era el refresco, porque ni el agua de garrafón llegaba tan arriba. ¿Por qué? Porque está bien empinado también, ¿no? Entonces, el refresco sí llegaba y era lo que tomaban. Bueno, no había acceso a la educación sexual, no había acceso a la educación a la primaria, a la secundaria. Bueno, se ha ido cambiando a lo largo de los años. Con las visitas que hemos hecho, pues hemos visto este proceso. Pero todavía hay lugares más arriba, por ejemplo, Sopilotepec, que viene de sopilote. O sea, imagínense qué tan arriba está. Sí, es el Cerro de los Sopilotes. El Cerro de los Sopilotes. Imagínate qué tan arriba está. Bueno, ahí no se habla español de plano. Bueno, cuando nosotros fuimos, hace... No sé. La última vez que fui creo que hace 8 años. No, menos, 7. Yo creo que 7. Entre 6 y 7. No se hablaba español, solamente tlapaneco. O sea, sí se necesita un traductor. Y es un traductor de Huitzapula, que está más abajo, porque difícilmente se aprende tlapaneco. Ese tlapaneco en específico es muy difícil. Una persona vivió allá 10 años y no pudo pasar del hola, ¿cómo estás? ¿Y tu punto era? Que son muy distintos. Por ejemplo, si vas a otro lugar, sí, a lo mejor sí tiene acceso al agua potable, pero no tiene acceso a la salud. Sí estaba muy fregado, no tenía ningún acceso de lo que nosotros pudiéramos decir como... Necesidades básicas. De hecho, sí se miden así. El nivel de pobreza se mide de acuerdo al acceso que tú tienes para cubrir tus necesidades básicas. El acceso a los diferentes servicios, por ejemplo, de educación, de salud y todos esos que son servicios que parte del gobierno o que puedes acceder a través de medios privados. Pero pues que sí se te hacen falta. Y también el cómo cubres lo que podemos decir calidad de vida, digamos que no vivas presionado, que vivas bien. Así se va midiendo sí son los indicadores para medir la pobreza. Y bueno, pues este neoindigenismo pues se va a basar también en la exigencia de los derechos que piden los pueblos, porque pues muchos exigen derechos y en lugar de derechos les dan políticas de subsistencia. Como que no se mueran de hambre. Ahí sí están bien. Así que el neoindigenismo va a entrar en una subversión del poder por medio de la praxis discursiva, dice Nagui,
la autora, porque va a abordar lo indígena revalorizando ese mundo, ya sea histórica o socialmente, y el planteamiento se va a centrar más en una problemática del indio desde el ámbito social, pero que se va a enfocar también a lo multiétnico, porque pues de alguna manera sí hay esta diferencia étnica, sí hay un contacto entre pueblos a veces, aunque sean muy diferentes, y eso va a tener alguna consecuencia dentro de sus propias narrativas sociales. Entonces presentar este mundo, o incluso el hecho de que ya tengan un contacto con gente que solo habla español, pues ya está hablando de una cultura diferente, y presentar estos cambios, estos choques culturales, pues también es importante. Así que el que propone este término es Tomás Escajadillo en su tesis doctoral, Crítica Literaria Peruana, en 1970. Pero, bueno, él crea el concepto, pero hasta 1994 es cuando ya se empieza a utilizar, donde él escribe un libro que se llama La narrativa indigenista peruana, y ahí define el límite entre el indigenismo y el neoindigenismo y el indianismo, que es uno parecido al indigenismo. Y ya habla de reproducir este universo del nativo o del indígena. Se aborda obviamente desde la antropología, porque pues, los antropólogos al parecer se sienten con derecho a hablar de opinar del mundo. Nos sentimos, ¿no? Nos sentimos con el derecho. La frase adecuada. Sobre el mundo indígena y sus problemáticas. Pues es que los antropólogos somos bien metiches. Y pues ya propone nuevos parámetros para evaluar lo indígena, además de llevar como este carácter de denuncia sobre los distintos procesos militares que también han experimentado muchos de los países centroamericanos. También es llevar más allá la visión de lo exótico, ¿no? Estas presentaciones de, ay, qué bonito es ver cómo los indígenas hacen sus bailes y todo, ay, qué bueno, es más allá, ¿no? Más a lo cotidiano, más a la realidad de las personas de las comunidades indígenas. Porque lamentablemente México también es un país racista y xenófobo, aunque no lo creas. Y aunque no lo queramos aceptar. Sí, y para que no me digan que xenófobo es fobia al extranjero, para que tengamos un claro concepto. Una fobia según la RAE, es una adversión exagerada a alguien o algo, o en psiquiatría es un tema angustioso e incontrolable ante ciertos actos, ideas, objetos o situaciones que se sabe absurdo y se aproximan a su obsesión. Okay. Y el hecho de que pues muchas personas no quieran, por ejemplo, mezclarse con indígenas, o de alguna manera teman que vayan a, ¿cómo se llama esto? Bajar la raza, ¿no? ¿Cómo dicen? Bueno, es que una cosa es mejorar la raza, pero es cualquiera de las dos es una estupidez, ¿no? Pero visto del otro lado, manchar, no me acuerdo. No, sí, es una frase que utilizan. Así que te voy a hacer unas preguntas para ver qué tan racista eres. Ay, diablos. ¿Listo? No. A ver, ¿siempre estás diciendo que tus abuelos son extranjeros? No. ¿Te gustaría que así fueran? No. Yo estoy buscando a mi tatarabuela maya. ¿Has utilizado el término naco o indio para insultar a alguien, aunque sea en el tráfico? Ay, naco sí, creo. ¿Te da fuchi o miedo los migrantes centroamericanos? Nah. Bueno, tú no usas maquillaje. ¿Has usado alguna crema blanqueadora? No. ¿Piensas que es aburrido aprender una lengua indígena? No. Muy bien. Yo quiero maya. Estás bien. Medio. Medio. Sí, porque creo que... Pero es que también, mira... Este cuestionario no es para que estés chido. No, este cuestionario lo saqué de... A ver, espérate, y si todo lo contesto culé, a ver qué me sale. Es que te estoy diciendo, se llama ¿Cómo saber que si eres racista? Estas preguntas te lo dirán. O sea, lo encontré y me gustó. Final dice que pero están las opciones. Está aguas, usas malas expresiones por ser comunes, pero no tienes la intención de ofender a nadie. Sin embargo, no está de más que reflexiones acerca de ello y no produzcas esas formas nefastas. El segundo, digamos, un nivel más arriba es, híjole, si estás mal, quizá no seas tan consciente de qué está pasando, pero tus comentarios o actitudes hacia los demás son incorrectas. Tal vez necesites una terapia, puedes ser un complejo. Y el más arriba es, alerta Trump. Alerta trampa. Llegó el momento de replantear tus frases y conductas, estar en este nivel de nota ignorancia, clasismo y discriminación. No te quejes de Trump si en casa eres igual o peor.
Wow. Y me gustó ¿Me mucho. puedes pasar esa imagen? Pero bueno, ya continuamos. Y bueno, la última fase de la política indigenista, entonces, después de todo esto, llega, digamos, al final del siglo XX, que pues no solamente es con el cierre del sistema, del instituto. Esto lo saqué de la revista Nueva Antropología, Reconocimiento de Derechos Indígenas, fase superior de la política indigenista del siglo XX, de Teresa Valdiva Duné, del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM. Y pues esta fase pues aquí ya vemos qué es lo que no funcionó, ¿no? Ya es como una conclusión. En sí es porque eran programas de desarrollo que van diseñados para los pueblos indígenas, pero sin la cooperación, la participación de los pueblos indígenas, una enorme corrupción rapaz de los funcionarios de gobierno que pues vieron fondos de inversiones para todos estos proyectos y obviamente llegaron a atacar. No, y el traspaso de funciones que hubo de cuando digo que cambia el instituto, ahora les toca a los indígenas hacerse cargo de sus propios problemas, que pues no funcionó mucho porque pues los indígenas no era lo que estaban solicitando tampoco, no era como pues, o sea, yo así que tengo mis problemas, te estoy pidiendo ayuda para que me ayudes a resolverlos, no para que me digas ahora te toca a ti resolverlos. Sí. Aquí tienes esta computadora. Exactamente. Y pues actualmente... Y una despensa, no olvides la despensa, es importante. Ya no hay como tal, bueno, no encontré como tal unas políticas actuales de indigenismo en México porque en sí ya se están basando más en políticas populistas de becas, de despensas. Bueno, estos programas siempre han existido, ¿no? Pero ahorita es como la tirada del gobierno, llegar más en general, a la población en general, no tan específicamente, aunque pues los indígenas, las comunidades indígenas siempre están pues exigiendo derechos y peleando por ellos para defenderse. Y ese es mi resumen. Wow. Y me tuve que brincar algunas cosas porque tú hablaste demasiado sobre los militares. Perdón. ¿Qué te saltaste? Nada más así, pasadita. ¿Qué dicen? Las políticas, la relación de los indígenas con el Estado. Pero okay. Ya. Pero ya X. Pues ya ni modo. Lo siento. Estuvo bastante pesado. Sí. Lo sé, ahora voy a morir. Pero sí estuvo interesante. Porque solamente vemos o hablamos del indígena como de, ay, pues vi un vestido que me gustó. Y es hecho a mano. Uh-huh. Artesanías. Y hasta ahí. Lo hizo uno indígena. Uh-huh. Sí, ¿de dónde? Sí lo hizo él. Porque incluso, ¿cómo se llama? Cuando te pintabas de negro para actuar. Black. Caracterización. No sé. Tiene un término que es blackface, creo que es... no sé. Por ahí así, es un término de hombres blancos que se pintaban de negro para actuar de negros en específico. Pero aquí también se dio para actuar de indígenas. De hecho, el indio Tizoc no es ni indio, ni indígena, ni color, pues color tostadito rico. No. Somos tostaditos ricos. Bueno. La próxima vez que alguien se queje de su color, diga que es muy moreno, dile, soy color chocolate, soy sabroso y delicioso. Hay personas que actualmente se hacen pasar por indígenas para, pues, crear cierta lástima y que les des dinero, que les compres algo y pues realmente no es así. Entonces... Sí, es muy difícil hablar de indigenismo. Sí. Ya lo hablamos, ya podemos liberarnos. Y podemos, Creo que no volveremos a hablar de esto. Tal vez sí, porque aparte te digo, o sea, no puedes hablar de México así tranquilamente, antropológicamente hablando, sin tocar en algún momento algo de indigenismo o que suene indigenismo. Porque la cosa es que también es muy difícil, o sea, son temas importantes, ¿no? Tenemos que hablar sobre comunidades indígenas. Aquí la cosa es en qué momento se vuelve indigenismo tóxico. Y en qué momento pues estás tratando de comunicar cuáles son las necesidades, las realidades, compartir la cultura,
más allá de explotarla o exotizarla, ¿no? Entonces ahí está el problema, pero bueno, todo se puede malinterpretar en esta vida, todo se puede volver malo y todo se puede tener una buena intención y resultar terriblemente mal. Así que Pues hagamos lo mejor posible. Listo. Bueno, ahí vamos a cortar los videos, ya no hay parte 3. No, porfa, suscríbanse al canal. Sí, no tenemos pocos suscriptores y eso, pues, sí nos afecta en el número de vistas. Ya checamos que nos quitan vistas, entonces, bueno, porfa, ayúdanos con tu suscripción. Las meten. Bueno, no las hacen válidas, no sé. Porfa, suscríbete, dale like, compártelo. Si no estás viendo desde un grupo, por aquí escríbelo. Tenemos que mandar saludos a Georgia. Porque tenemos un suscriptor de Georgia. De Georgia. En Estados Unidos. No creo que le guste tanto este video porque nos quejamos mucho y él ya se cree blanco. Pero, saludos porque nos está... canal y nos está apoyando. Nos está apoyando y nos pidió el saludo. Sí. Entonces, saludos. Por eso. Y síganle en su Patreon como Historias Maravillosas. ¿Vale? Nos vemos. Les mando un beso. Les vaso un beso. Les vaso un beso. No, ¿cómo sería? No, les vaso un mando. Les vaso un mando.